Me gustaría agradecerles a todas por su puntualidad y por estar aquí también en la sesión de hoy. Recapitulando un poco para las personas que recién se integran al curso, la semana pasada estuvimos abriendo un poco el debate en torno al antropoceno, a este famoso concepto, arma crítica, concepto ya sea geológico o ya sea cultural, en su acepción mucho más popular. Estuvimos debatiendo acerca de la importancia de nombrar a una época con el nombre de Antropos, ser humano antropoceno, y también estuvimos mencionando, aunque no llegamos a profundizar todavía, en las críticas y en las formas complementarias que van a nacer como formas de complementar, pero también como formas de reformular o de intentar cerrar ciertas brechas o ciertas prácticas, digamos, no evidenciadas o ciertas prácticas que no se evidencian del todo con el nacimiento de un término como antropoceno, que deriva del griego antropos, que significa ser humano. Entonces, vamos a comenzar la sesión de hoy sirviéndonos también de un film, de una película de un director coreano muy famoso llamado Bong Joon-ho. Vamos, en este caso, a ver una película de ciencia ficción llamada Snowpiercer. No sé si alguien por aquí en el grupo ya la ha visto, pero vamos a ver unos 10 a 15 minutos del film para luego empezar a comentar sobre él y también situarlo y luego poder ya más adelante desarrollar estos tres conceptos complementarios, críticos del antropoceno, que son el capitaloceno de Jason Moore, o bueno, cuyo más grande exponente es Jason Moore, luego el tecnoceno y finalmente el futuluceno de Donna Haraway. Entonces vamos a comenzar con esta película de Bon Joon. Vamos entonces primero a situar un poco la película. Entonces, la película se sitúa dentro de un género que es el ciencia de ficción, la ciencia ficción especulativa, y nos encontramos dentro de un año 2014 en el cual, para frenar el cambio climático o el calentamiento global, los científicos o la comisión científica a cargo ha sugerido la inyección de unos 2,7 millones de toneladas de un tipo de gas que ralentizaría el proceso de calentamiento global. Si pensamos un poco en la clase pasada, acerca de los peligros que nos trae una visión del antropoceno que se asemeja a la o que trata de utilizar la bioingeniería, podemos pensar en Paul Crutzen, en cómo el gran padre del antropoceno, desesperado por los efectos del cambio climático antropogénico, sugirió detener el calentamiento global mediante la inyección de 1,5 millones de toneladas de partículas de dióxido de azufre con el fin de reflejar la luz del sol. Un poco esta premisa de Crutzen, lanzada por desesperación o por una reacción ante el entumecimiento global, es decir, ante el agravamiento de las condiciones climáticas. Justamente esta premisa se vuelve, digamos, el escenario en el cual se desarrolla la película de Bong Joon-ho. Entonces, tenemos este escenario donde la premisa de Crutzen ha sido aplicada, es decir, se ha dado esta inyección, este uso de la tecnología para frenar el cambio climático, pero eso ha desencadenado una situación extrema, utópica o en este caso distópica, que es el enfriamiento de la Tierra en su totalidad. Y lo que tenemos aquí es un gran tren, ya no la barca de Noé, sino tenemos un gran tren con sobrevivientes. Ahora, pensemos, por ejemplo, vamos a pensar qué dinámicas se movilizan en ese tren de sobrevivientes. Hay dinámicas de explotación, hay dinámicas de segregación, se continúan dinámicas, digamos, de clasificación de los cuerpos, o coménteme un poco qué prácticas o qué dinámicas se movilizan en estos fragmentos del film. A ver, tenemos por aquí la mano de Catherine. Catherine, te escuchamos. Buenas noches con todos. Bueno, por lo que pude notar, en especial cuando los formaron y estaban pidiendo un violinista, vi que existe una parte de la población del tren que son personas que son oprimidas u obligadas a hacer cosas, que al parecer lo hacen por sobrevivir.
mientras que hay otras que son los opresores o que al parecer creo yo siguen las órdenes de los opresores porque más parecen como unas especies de policías o seguridad. Creo que, y por lo que vi también a la otra señora, bien vestida, limpia, al parecer existe no solo un grupo de personas diferenciada de otras porque sí, sino que parece ser que ella, la señora, tiene el dinero o la clase o la jerarquía social como para poder tener ese tipo de vida, ¿no? Ese tipo de bienestar, mientras que las otras personas tienen que vivir enclaustradas, juntas, pegadas, sucias. Y eso con un buen alimento, ¿no? Uno de esos filetes que hay por ahí. Ahora, esto se puede extrapolar también a lo que estamos viviendo hoy en día, digamos, de manera real, ¿no? Con los desplazados, o con los migrantes, debido digamos, la catástrofe ecológica, ¿no? Me parece que hoy en día el mundo, grosso modo, se divide, digámoslo así, en hemisferio norte y hemisferio sur, ¿no? Donde, digamos, eh, los que sufren más las consecuencias del cambio climático son precisamente la gente del hemisferio sur. No sé si se me entiende un poco. Perfecto. Entonces, muchas gracias a Catherine y muchas gracias a Josué. Y justamente lo que ustedes remarcan es que, digamos, incluso en este escenario distópico de ciencia ficción especulativa, la clase continúa. Es decir, encontramos todavía una clase que actualmente podríamos equipararla con lo que Flavia Costa, justamente en su libro Tecnoceno, va a hacer referencia como las 2.130 personas que poseen o que acumulan el 90% o más de bienes en el mundo frente a las 600 o 700 millones de personas que más bien son las personas que no poseen estos bienes. Entonces, encontramos que todavía se continúan dinámicas de clase pese a situaciones de cambio climático extremo. Y también en ese caso encontramos esa vulnerabilidad que señala su compañero, que al final eh, los impactos del cambio climático suelen situarse mucho y suelen ser, digamos, mucho más peligrosos o potenciales generadores de crisis justamente para las poblaciones del llamado así sur global o para las poblaciones postcoloniales que son cuerpos mucho más vulnerables a los cambios climáticos por un doble sentido, desde su ubicación geográfica hasta la falta de una respuesta organizada de las instituciones para hacer cambios, por ejemplo, frente a la sequía o frente a la deglaciación o frente a un cambio de manejo, un agotamiento de recursos forestales, por ejemplo, pensando en el caso de pequeñas comunidades amazónicas. En ese sentido, estas pequeñas reflexiones nos llevan justamente a pensar en este entramado general que se nos presenta desde el Capitaloceno, desarrollado por Andrea Malma y por otro lado por Jason Moore. Entonces, comencemos primero señalando que al igual que habíamos visto que hay una noción general de antropoceno, la planteada por el ganador del premio de química, el premio Nobel de Química, Paul Crutzen, también hay otras versiones del antropoceno. Por ejemplo, Bruno Latour va a tener, y lo vamos a ver en un ratito, su propia versión de antropoceno. Entonces, así como existe un feminismo y varios feminismos más, así como existe antropoceno, hay varios antropocenos. De la misma manera, también existe el capitaloceno y varias versiones de capitaloceno. En ese sentido, la versión o el marco desde el que nos vamos a situar hoy para presentar algunas ideas sugerentes para reflexionar sobre el capitaloceno va a ser en específico la visión del sociólogo estadounidense Jason Moore y su posición desde la llamada o la llamada ecología mundo en particular, más allá de otras formas de capitaloceno que, por ejemplo, son representadas por Andreas Malm. Entonces, hecho ese paréntesis de situación, vamos a comenzar con esta imagen y con una de las frases que si han revisado el texto de Moore, van a poder un poco entender el sentido de su referencia.
Y el autor nos dice, el símbolo más icónico de la era moderna no es ni el coche ni el teléfono inteligente, sino el McNugget de pollo y aquí el referido McNugget de pollo. Entonces, les pregunto, ¿por qué creen ustedes que el McNugget de pollo sería el símbolo de la época contemporánea? Vamos a escuchar sugerencias. Se come en todo el mundo, lo encuentras en todo el mundo y sirve también como medio de comparación de cuánto cuesta en cada país. Perfecto, gracias Jan. Entonces su compañera nos dice que es por la globalidad o por la extensión del producto. A ver, vamos a escuchar algún otro comentario o sugerencia. Bueno, también tiene que ver con el abaratamiento que menciona Moore, ¿no? El McNugget justamente concentra, digamos, los 7 elementos que según este autor, pues han sido cruciales para la modernidad, en el sentido de que han sido necesarios abaratarlos para una mayor producción, ¿no? Exacto, y justamente lo que menciona su compañero es que, y un poco en consonancia también con lo que menciona Jesús, es que todas las relaciones sociales que están detrás y que posibilitan la existencia de estos McNuggets de pollo están íntimamente ligadas a las relaciones entre humanos y naturaleza organizadas según el capitalismo moderno. ¿Algún otro comentario o sugerencia? Catherine, te escuchamos. Eh, Supongo que también es el McNugget de pollo, porque el pollo es uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial. El más común, más consumido y bueno, los pollos los más criados. Así que supongo que también podría ser por eso. Exactamente. Diste en el punto, Catherine, porque justamente el ejemplo detrás de este Chicken McNugget es que el pollo es el alimento más difundido y uno de los alimentos más consumidos y también por una naturaleza extremadamente barata y también modificada que hace que el pollo sea prácticamente, y lo vamos a ver en un ratito, un animal que en 2 meses ya alcanza su apogeo y que puede ser ya llevado para el matadero o para la cadena industrial de circulación de carne. Entonces, vamos a ver aquí. Nos dice también Jason Moore, la vida inteligente del futuro sabrá de nuestra existencia porque algunos seres humanos han colmado el registro fósil con maravillas como la radiación de las bombas atómicas, plásticos de la industria petrolífera y huesos de pollo. Otra vez la referencia a justamente, si pensamos digamos, si pensamos en nuestro impacto en términos geológicos, en términos que pueden ser medidos por la estratigrafía moderna, que pueden ser cuantificados y que son materiales, restos materiales de nuestra huella y nuestro impacto en el sistema planetario, entonces lo que ya se han encontrado y lo que el grupo de estudios sobre el antropoceno en un sentido geológico ya ha encontrado es justamente restos de la radiación de las bombas atómicas de mediados del siglo pasado, plásticos y microplásticos de la industria petrolífera y también toneladas y toneladas de huesitos de pollo por ser justamente el alimento más barato y más consumido en el mundo. Entonces, ¿cómo es que los huesos de pollo nos ayudan a situar y son el producto o el ejemplo paradigmático para entender el capitaloceno? Habíamos dicho que antropoceno es un término muy difundido en la cultura popular y que también en la academia empieza a causar estragos. ¿Por qué? Porque en el mismo nombre de antropos, ser humano, era del ser humano, no se evidencia o no se nombra el sistema ni las prácticas que están, digamos, las prácticas determinantes detrás del colapso ecológico global. Es decir, no se nombra al sistema capitalista como un elemento catalizador y como un elemento que moviliza y que explica las relaciones de explotación, extracción y instrumentalización de la naturaleza. Lo que van a proponer los teóricos de la ecología mundo y la forma en la que Jason Moore va a plantear el capitaloceno es justamente que el elemento catalizador de cambio
de cambio del sistema ecológico global es el capitalismo, y que el mejor término, el término más preciso para denominar a esta fase de la historia moderna, comprendida desde el siglo XV hasta el día de hoy, es el capitaloceno. Utilizar este nombre supone considerar al capitalismo seriamente, entendiéndolo no solo como un sistema económico, sino como una forma de estructurar las relaciones entre los seres humanos y el resto de la naturaleza. Es decir, que aquí Moore evidencia, Moore nombra al sistema dentro del cual estamos, el capitalismo, y no solamente lo reduce a una dimensión económica, es decir, reconoce que el capitalismo tiene un factor o una lógica económica fuerte, pero no lo reduce solamente a lo económico, sino que lo extiende, y en su libro Capitalismo en la trama de la vida va a justamente a proponer que el capitalismo crea una ecología, que el capitalismo crea un tipo de relación entre el poder, el beneficio y la vida. Entonces, justamente el capitaloceno va a dar cuenta de esta ecología o de este sistema de relaciones que va a crear el capitalismo y que va a estructurar las relaciones o los ensamblajes entre seres humanos y naturaleza. Otro punto importante es que Moore va a alejarse de la exposición clásica o convencional que sitúa el inicio del antropoceno. Habíamos visto que Paul Crutzen va a situar el inicio del antropoceno con la así llamada Revolución Industrial de Inglaterra. Sin embargo, para Jason Moore y los teóricos de la ecología mundo, el capitaloceno va a tener sus inicios no en Europa, es decir, sino más bien en la colonia. Va a tener sus inicios con lo que van a llamar la acumulación primitiva, es decir, en este caso, con la explotación sobredimensionada de naturaleza y también de los cuerpos de las personas, en este caso no europeas, o de los cuerpos de los habitantes de la colonia. En ese caso, Jason Moore piensa, por ejemplo, en las personas indígenas esclavizadas en las minas de Potosí, piensa, por ejemplo, en el trabajo esclavista realizada en los cañaverales de azúcar, piensa en América Latina, piensa también en las colonias. Es decir, Jason Moore va a rastrear el origen de esta dinámica particular de entremezclar el poder, la ganancia y la naturaleza, no con la revolución industrial y la circulación masiva de energía fósil como el carbón y la máquina de vapor, sino que Jason Moore la va a localizar dentro de este proceso de explotación de naturaleza, de la naturaleza descubierta con América, así también como el uso gratuito de mano de obra tipo esclavista, o también de la mano de obra indígena a través de prácticas, por ejemplo, como la mita y otras formas de utilizar un trabajo y de no pagar por él. Es decir, tenemos trabajo gratuito y también naturaleza gratuita, que para Moore, y lo vamos a ver en un ratito, representarían esta fase de acumulación primitiva, el verdadero o el primer origen de esta forma capitalista de ordenar el tejido de la vida. Como mencionaba su compañero, el ejemplo del Chicken McNugget nos lleva hacia lo que Moore va a denominar como las 7 cosas baratas. Como las 7 cosas baratas: naturaleza barata, dinero barato, trabajo barato, cuidados baratos, comida barata, energía barata y vidas humanas baratas. Entonces, justamente lo que va a ser posible, nos va a decir Moore, la consolidación o de la civilización y la consolidación de la civilización capitalista ha sido posible debido a que el planeta, como un sistema, un gran sistema ecológico, ha tenido siempre condiciones favorables. Es decir, los seres humanos hemos llegado a estadios muy altos de tecnificación, de uso masivo de la tecnología, incluso al desarrollo de la inteligencia artificial, de los grandes sistemas de consumo, porque
el sistema planetario nos ha ofrecido una base sólida y una base saludable para que la civilización pueda desarrollarse. Y le ha ofrecido al capitalismo naturaleza barata, gratuita, le ha ofrecido trabajo gratuito, le ha ofrecido una serie de cosas. Sin embargo, lo que nos van a decir, lo que nos va a decir Jason Moore es que ahora el capitalismo, bajo este sentido, bajo esta ecología particular que ha construido, se está comenzando a desbaratar. ¿Y por qué? Porque la crisis climática pone en jaque esta antigua práctica del capitalismo de obtener naturaleza gratuita, en el caso, por ejemplo, ya se hable de los explotadores o en este caso eh, de las personas de la naturaleza apropiada a través de esta práctica de la colonia. Nos habla, en este caso, Jason Moore, de que la naturaleza ha llegado a un punto, a un límite tanto biológico, geofísico como político, de que va a ser muy difícil que el sistema capitalista continúe con esta lógica de producción basada en las cosas baratas. ¿Por qué? Ya sea porque el planeta en sí mismo, a nivel biológico y geofísico, tiene límites. El agua, en este caso, como un recurso no renovable, tiene un límite. El agua, en este caso dulce, también ya sea porque la tierra de cultivo empieza a ser mucho más difícil que genere monocultivos sin un uso extensivo de azufre y de otros fertilizantes, y ya sea también por un componente político, porque, por ejemplo, uno de los elementos de las cosas baratas, como el trabajo barato, empieza a ser disputado por movimientos locales, desde movimientos como la Vía Campesina hasta movimientos políticos más articulados ya a nivel estatal, como el Buen Vivir y el Summa Causa. Es decir, volviendo al ejemplo de las alitas, en este caso de los nuggets de pollo. Los nuggets de pollo, como decían sus compañeros, son el resultado de una cadena de 7 cosas baratas. Si volvemos a lo que nos dice Moore. En primer lugar, se funda en una naturaleza barata. El pollo, como nos dijo Catherine, es un producto sumamente, digamos, es extensivo y es global porque es barato. Y es barato porque, por ejemplo, el precio para alimentar, el precio del alimento de los pollos es un precio, digamos, muy barato. Las personas, es decir, trabajo barato, las personas que cuidan a los pollos reciben muy poco salario, un salario mínimo y casi irrisorio por su cuidado. Tenemos el segundo elemento de trabajo barato. Las mujeres, que son las que también ya sea que cuiden directamente a los pollos o que cuiden a los esposos que en este caso se encargan de criar a los pollos, las mujeres no reciben una indemnización o no reciben un pago por realizar trabajos de cuidado. Entonces tenemos cuidados baratos o cuidados gratuitos, cuidados que no se le pagan a las mujeres por, en este caso, mantener o alimentar a sus familias o cuidar, en este caso, la esfera doméstica. Luego tenemos comida barata, ya que si todos estos elementos, naturaleza barata, trabajo de inmigrantes o trabajo de campesinos mal pagados, cuidados no pagados, declinan en comida barata. En este caso, el pollo como un alimento muy barato, un alimento globalizado, el alimento más común justamente porque su coste económico es mínimo y también el valor de la venta suele ser, digamos, bastante bajo en comparación con otro tipo de comida. Eh, entonces tenemos comida barata, energía barata, ya que para mantener, nos va a decir Jason Moore, a los pollos, para mantenerlos en estas jaulas, se va a necesitar algún tipo de calefacción que usualmente va a derivar de combustibles fósiles o de combustibles de alta contaminación, que justamente son los más baratos. Y también pues tenemos nuevamente vidas humanas baratas, vidas de, sea de cuerpos no blancos, de cuerpos inmigrantes que van a seguir, digamos, ok, cuyo significado, cuya representación e importancia política no va a ser igual
y que más bien van a continuar reproduciendo todos estos ciclos. Entonces, un poco desde este punto de vista de las 7 cosas baratas, todas estas cosas confluyen y se ensamblan para darnos paso al producto final que se degusta, que es en este caso el Chicken McNugget. Como decía su compañero, detrás de un producto ultraprocesado y de un producto tan simple como unos nuggets de pollo se encuentran y se ensamblan una serie de relaciones de poder, relaciones de poder, relaciones de explotación, relaciones de trabajos domésticos femeninos no pagados, relaciones de trabajos mal pagados, relaciones de energía barata y altamente contaminante, relaciones de dinero barato, dinero entendido como subsidios que se le dan a las grandes avícolas, grandes subsidios de dinero para actividades, digamos, ligadas a la agricultura y a la ganadería de cosas globales como el pollo o como la soya o como también el trigo. Entonces, este ensamblaje de cosas, de 7 cosas baratas, nos van a dar, digamos, nos va a dar cuenta de cómo funcionan al final estas prácticas en el cual las cosas o también las vidas humanas y la naturaleza se van ensamblando para pasar a lo que Moore va a denominar como la ecología que crea el capitalismo, término al que vamos a ir en un ratito. Y justamente, como nos decía su compañera, el pollo es un alimento o un animalito que parece que ha nacido prácticamente para hacer carne y para hacer un tipo de producción muy rápido. Nos dice Moore, este pájaro que apenas puede caminar alcanza la madurez en un par de semanas. Tiene una pechuga desproporcionada y se cría y se mata en cantidades geológicamente significativas, más de 60.000 millones de aves al año, más de toneladas y toneladas de restos o de huesitos de pollo que ya forman parte de las capas geológicas del planeta, de capas y capas entre mezcla de microplásticos, circuitos electrónicos, tarjetas SIM y otros regalitos de la civilización contemporánea para el mundo. Y nos dice Moore, todas estas lógicas y todas estas prácticas de cosas baratas van a caer en el olvido con el simple consumo, es decir, van a caer en el olvido con el solo hecho de sumergir la pieza de pollo en la salsita de soya, en el envase de plástico, y va a borrar del consciente colectivo el rastro fosilizado de millones y millones de aves. Sin embargo, este rastro sobrevive y evidencia el paso de los seres humanos que lo trazaron y evidencia también el paso del tipo de relaciones que los seres humanos están estableciendo en relación con la naturaleza. Y ahora sí vamos a un poco lo que es el plato fuerte de la teoría de Moore, que es el de la ecología mundo. Y nos dice que el capitalismo no es solamente una parte de la ecología, sino que en sí mismo conforma una ecología en cuanto que entraña un conjunto de relaciones que implican poder, capital y naturaleza. Entonces, justamente lo que nos va a decir Moore acerca de esto es que el cambio climático, pensando ya, situándonos en el cambio climático va a minar, digamos, el tipo de producción del sistema capitalista. Porque para Moore, el tipo predilecto de producción del sistema capitalista es la producción agrícola. Para Moore, la producción agrícola es la base del sistema capitalista. Y esto de aquí se puede explicar a través de este ensamblaje de las 7 cosas baratas. La agricultura suministra la primera cosa barata y quizás una de las más importantes, que es comida barata. Entonces, el cambio climático, como habíamos dicho, va a poner a este sistema, a este modelo capitalista de relación con la vida, al límite por estos límites biológicos, geofísicos, pero también políticos que están surgiendo con los movimientos de colectivo de vida campesina.
Entonces, el capitalismo que se había movilizado, que se había desarrollado con dos grandes componentes, que son, en este caso, tanto el trabajo asalariado, es decir, el trabajo pagado efectivamente, como también con el trabajo no pagado. El trabajo no pagado de las mujeres y el trabajo no pagado de las colonias, pensando también en este factor histórico del colonialismo. Entonces, lo que tenemos aquí es justamente que Moore pone en la mesa no solamente cuestiones ligadas a la clase, sino también cuestiones ligadas al género y a la raza. Es decir, Moore no plantea tres preguntas para cada relación: naturaleza o ecología clase, naturaleza, ecología género, naturaleza, ecología raza, sino más bien Moore va a combinar estas tres categorías para plantear una única pregunta y para visibilizar cómo al final el capitalismo se ha desarrollado y se sigue movilizando a través o gracias a estos tres factores: un trabajo asalariado barato, trabajo no pagado de mujeres que se encargan de cuidar, digamos, y cuyo trabajo no es pagado, el trabajo de los cuidados femeninos, desde la crianza de los hijos hasta el cuidado de las personas mayores, hasta el poder, digamos, alimentar justamente los núcleos familiares. Esos son trabajos no pagados, así también como el trabajo de las colonias, o también podríamos pensar en el trabajo de los cuerpos no blancos, trabajos desde el sur, trabajos en la ilegalidad o incluso en la explotación o en algo que podría asemejarse a algún tipo de esclavitud moderna. Entonces, justamente lo que va a hacer Moore es decirnos que para él va a guardar una particular importancia en, en este caso, en la conquista, la llamada así conquista de América, ya que Moore se va a distanciar de la versión del capitaloceno de personas como Andreas Malman, cuya visión y cuya crítica al sistema capitalista cae un poco en las interpretaciones, digamos, convencionales, es decir, en rastrear el origen del capitalismo con a Europa y a decir que, por ejemplo, en ese caso, las relaciones coloniales que se dieron en América Latina y en otros continentes fueron el resultado o la consecuencia del, en ese caso, de un sistema imperialista capitalista. No, más bien lo que va a hacer Moore y su visión particular de la ecología mundo y del capitaloceno, nutriéndose a la vez de Aníbal Quijano, nuestro pensador para el mundo, es que la conquista de América no fue resultado del capitalismo, no fue una consecuencia del imperialismo capitalista, sino lo que nos va a decir Moore, y es muy osado al proponerlo, es que más bien el descubrimiento de América fue fundamental para la emergencia de la ecología mundo capitalista. Es decir, el descubrimiento de América va a ser un antes y un después en Europa, ya sea en este caso en la forma en eh, la que se relaciona lo civilizado, entendido como lo europeo, lo civilizado, lo occidental y lo salvaje. Y dentro de lo salvaje entraban las personas de América Latina y de las otras colonias, tanto las personas, los seres humanos, como lo no humano, como la naturaleza. Entonces, Moore va a situar el inicio del capitaloceno dentro de estas prácticas de sobreexplotación y explotación desmedida de la naturaleza salvaje, tomada como salvaje, pero también de los cuerpos de los salvajes, entre mil comillas, es decir, en los cuerpos de población indígena, pero también de los esclavos traídos en los galeones desde África. Entonces, y todo este ensamblaje de relaciones lo que van a hacer es trazar relaciones de poder sobre los cuerpos indígenas, esclavos, y también sobre la naturaleza que va a empezar a ser explotada y marcando, digamos, a la vida o subsumiendo a la vida
para la reproducción de la ganancia, siempre desde una lógica basada en la reproductividad y en el aumento de la ganancia. Entonces, otra cosa que también nos va a señalar Moore aquí es que la historia del capitalismo y del capitaloceno en su propia versión no no es solamente la historia de la lucha de clases en Europa, ya que Moore va a descentrar Europa y Moore va a rastrear los orígenes, digamos, del capitaloceno a las dinámicas coloniales, sino que también nos va a decir que es el origen de la lucha de clases y de la formación de clases a nivel mundial. Es decir, no solamente es un asunto europeo que suele, digamos, ser el punto de encuentro de ciertas interpretaciones marxistas, sino que más bien Moore va a decir que la lucha de clases ha estado presente en todo el mundo. En ese sentido, volvemos a recalcar que para Moore el capitalismo no solamente es un sistema económico, pero sí tiene una lógica económica. En ese sentido, el capitaloceno tampoco es una narrativa solamente o puramente económica, pero sí tiene un componente económico importante, nos va a decir él, que no debe ser dejado de lado si es que queremos dar una respuesta sobria frente a este desequilibrio al que nos ha llevado justamente la reproducción o este sistema complejo de ecología capitalista o de relación con la trama de la vida, con todo lo que la vida implica, vida humana y vida no humana. Es que justamente es tiempo, nos va a decir Moore, de poder pensar en cuáles son las implicancias de estas relaciones con la trama de la vida. Y nos va a decir, regresando un poco al texto que he propuesto, que los conceptos modernos de naturaleza y de sociedad que nacieron en la Europa del siglo XVI eran imprescindibles en la nueva cosmología moderna, en la que el espacio era plano, el tiempo lineal y la naturaleza externa. Es decir, que para la conformación de estos ensamblajes o de estas dinámicas de poder y de subsunción de la naturaleza y de la vida, para la reproducción de capital, para la inversión y para asegurar todas estas cosas baratas, digamos, se necesitó separar al ser humano de la naturaleza y volver a la naturaleza como una cosa externa, como un objeto o como una sustancia distinta la una del otro, como algo que se puede ver desde afuera, que sigue siendo una de las miradas, digamos, un sesgo de la modernidad que nos sigue acompañando hasta hoy. Si pensamos, por ejemplo, en esta visión del astronauta, pensemos en que el astronauta ve el planeta desde afuera. El astronauta ve el planeta desde lejos, ve a la Tierra desde lejos, así como nosotros nos posicionamos viendo a la naturaleza como una cosa distinta a nosotros, una cosa que vemos lejos de nosotros, que posibilita miradas como, por ejemplo, un poco la de Elon Musk, que nos dice o que nos plantea como solución para la continuidad de la especie humana o de la civilización humana con este proyecto de bombardear los hemisferios de Marte y de empezar a construir especie de condominios o para la exploración, ya que su visión de naturaleza es la visión de un objeto distante, que si este objeto que es distinto a ti desaparece o colapsa o se deteriora, entonces no habría problema porque es siempre un objeto distante a ti y que puede ser reemplazado si es que ya no da más. Entonces, que es justamente la mirada desde la que Moore debate. Y ya un poco para cerrar estas reflexiones y estos puntitos casi aquí presentados, nos dice Moore que es poco probable que un ecologismo débil consiga cambiar la situación mientras su principal convicción se fundamente en un concepto históricamente desastroso como el de la firme disociación del ser humano y la naturaleza. Es decir,
Para Moore es sumamente importante no solamente nombrar el tipo de relación que nos vincula con la naturaleza, sino también nombrar el hecho de que estamos históricamente disasociados con la naturaleza. Es decir, primero necesitamos dar un primer paso, que es romper esta separación o esta disociación fundante de la modernidad para poder así romper los usos, las formas de posicionarnos, las formas de reproducción económica que justamente están asentadas en esta diferenciación de al ser humano y a la naturaleza dos sustancias o dos cosas distintas. Es solamente cuando este paso se haya dado, que dicho sea aquí comentado, ya hay esbozos de cómo sería resituarnos o hacer, digamos, volvernos uno con la naturaleza o pensarnos más allá de las dicotomías. Es solamente haciendo esto que podemos pensar en un ecologismo fuerte, en un ecologismo que brinde respuestas sobrias frente a la actualidad y frente a la calamitosa crisis a la que hacemos frente. Entonces vamos volviendo y vamos ahora, ya que hemos presentado esta visión del capitaloceno que eh, empieza a nombrar y empieza a situar las relaciones entre naturaleza y seres humanos dentro de un entramado que lo que busca es, digamos, generar ganancias y que supedita a la vida humana y también la vida no humana dentro de este circuito de poder, ganancia, vida. Vamos a ver ahora la visión que nos dice, que señala otra dimensión del antropoceno, que es la que nos van a presentar en este caso Herminio Martins y la que Flavia Costa, socióloga argentina, recoge bajo el término de tecnoceno, que es propuesto por Martins y por otros autores, pero que Flavia Costa empieza a difundir y empieza a repensar desde un escenario de crisis global como lo fue en su tiempo el coronavirus, y lo sigue siendo todavía, pero para algunas poblaciones muy pequeñas. Entonces, que nos invita a pensar justamente o en resaltar no solo al antropos o a la especie humana, sino que nos evidencian la capacidad del ser humano como un ser tecnológico, la capacidad del ser humano y su despliegue técnico y cómo ha sido para estos autores el despliegue técnico el que puede explicar por qué, por ejemplo, en la época desde 1950, denominada como la época de la gran aceleración, encontramos en las capas geológicas restos de radiación, encontramos los primeros circuitos eléctricos, encontramos microplásticos, empezamos a encontrar una serie de elementos que forman parte justamente de este gran despliegue técnico, este gran despliegue de la tecnología. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es escuchar una muy pequeña entrevista de Flavia Costa acerca de la propuesta articulada de este término, del tecnoceno, como esta forma de evidenciar el potencial o al ser humano como un ser tecnológico y el impacto que ha tenido esta forma de conducir la tecnología para nuestro sistema planetario. De la industria nuclear, etc. En el año 2000, un químico, Paul Crutzen, que es un premio Nobel de Química en 1995, desarrolla la idea, que ya de alguna manera venía con esta noción de huella ecológica, la idea del antropoceno. Él dice, este término, antropoceno, designa una nueva época, nueva era, en la que el viviente humano, ¿vemos?, se convierte en un agente geológico. Se ha vuelto un agente que deja huellas en la atmósfera, en los océanos, en la tierra, en el suelo, que o ya cruzaron o están por cruzar un umbral de irreversibilidad. Lo que a mí me permitió, digamos, este libro es poner en escena, en un momento muy particular, algo que veníamos investigando hace tiempo, que era esto que decíamos al principio, que la técnica no es solamente los dispositivos que tenemos, que pueden ser usados para bien o para mal. Las tecnologías, todas las más complejas, conllevan toda una serie de valores que están materializados en esa tecnología.
¿no? Ese para qué se hace y por qué se construye, con qué herramientas se construye, ¿no? Con qué objetivo, que está, eso está inscripto en la materialidad. La automatización, supongamos, ¿no? La autonomatización, como se dice ahora. Ese objetivo implica toda una serie de valores, que los humanos dejen de hacer la tarea, que la hagan las máquinas, ¿no? Hay toda una serie de decisiones que están tomadas allí. La tercera motivación o la tercera idea que aparece en el libro, para mí importante, pero que tiene que ver con la motivación, es ver a las tecnologías digitales, a esto que estamos haciendo acá, como parte, incluso como parte fundamental de esta construcción. Habitualmente cuando se habla de tecnologías de riesgo, son como todas las que enumeraba recién, biotecnología, petroquímicas, nuclear, y me parece que hay que inscribir en la discusión las tecnologías digitales, no porque tengan un riesgo ecológico, no es exactamente ese riesgo, pero sí hay una transformación en el campo de la relación individuo-sociedad, individuo-comunidad, que me parece muy importante y que también, de la que también hay que, digamos, pensar los riesgos, ¿no? Hay que pensar cuáles son los desafíos que esa digitalización, esa virtualización nos trajo. Muy bien. Entonces, en esta pequeña entrevista, Flavia Costa está poniendo sobre la mesa justamente lo que Martins empezaba ya a construir. Es decir, tenemos el antropoceno, pero lo que nos dice Martins es que, por ejemplo, las emisiones de dióxido de carbono desde el mediados del siglo pasado tienen más que ver con la agencia tecnológica o con el despliegue tecnológico que con la composición psicofisiológica de los seres humanos. Es decir, antropos en un sentido podría sugerir que es una cualidad inherente a la especie humana es la que ha provocado esta crisis ecológica global. Lo que nos va a decir Martins es que es justamente el uso de la técnica o el uso de la tecnología en digamos, en una manera particular lo que más bien evidencia todos estos rastros geológicos hallados, como en el caso de la radiación, como los agentes petroquímicos, como los circuitos o la basura, digamos, tecnológica. Es más bien la relación, nuestra relación con la tecnología y la manera en la que la tecnología ha sido conducida la que podría dar cuenta de la actual situación de crisis ecológica. Es decir, aquí situamos no solamente a las tecnologías digitales o, digamos, las tecnologías high-tech como la bioingeniería o como estas tecnologías desarrolladas en las últimas décadas, sino también incluso podríamos pensar ya alineándonos desde algunas periodizaciones que ciertos grupos proponen acerca de los orígenes, de cuándo el impacto del ser humano empieza a ser medible por emisiones de CO2. Por ejemplo, podríamos pensar en que incluso la agricultura como una técnica o la agricultura como una forma tecnológica que recompone el suelo, podríamos pensar en la fertilización y la creación de nuevas especies que ya es una técnica de la agricultura muy antigua, es decir, no solamente pensemos en tecnología como esa tecnología virtual o esa tecnología digital, sino también pensemos en las tecnologías, digamos, analógicas, en las tecnologías más primitivas como la agricultura, digamos, o la formación de especies nuevas para mejorar, por ejemplo, cultivos, o pensemos justamente en estas técnicas antiguas ya vistas de transformación de los suelos, pensemos justamente incluso y también pensemos y debatamos sobre el rol que ha tenido la tecnología y qué tipo de valores o qué proyección de nosotros podemos ver en este uso de la tecnología, es decir, en este uso de la tecnología utilizado para dominar, utilizado para explotar, utilizado para apropiarnos de la naturaleza con mayor facilidad y también para apropiarnos de manera mucho más rápida y eficaz de otros cuerpos no humanos. Pensemos en el rol, por ejemplo, de la tecnología en la automatización, nos va a decir Flavia Costa, pero también podríamos pensar en el rol de la tecnología para las cadenas de producción de carne. Es decir,
la tecnología como un arma para el dominio, que es un poco lo que van a criticar Martins y Flavia Costa, ya sea por el impacto ecológico que va a tener esta forma de conducir la tecnología, así también como el impacto, y aquí es que su debate también tiene un modo de reflexión particular, ya que también piensan en las nuevas formas de subjetivación, es decir, las nuevas formas de formación de identidades y de sujetos que ahora las modernas tecnologías de la comunicación van a tener. Entonces, justamente lo que nos dice es que habitualmente la tecnología no es mencionada en las tesis sobre el antropoceno o el capitaloceno, y sin embargo son cruciales en este momento, son cruciales en este momento en el que hay un gran despliegue, por ejemplo, de tecnología o de inteligencia artificial, o en el que incluso surgen posiciones transhumanistas, posiciones que creen en la singularidad, como esta promesa del transhumanismo pop de poder crear un tipo de inteligencia artificial que sea superior a la inteligencia humana, o incluso las ideas dentro de este transhumanismo pop de poder prescindir del cuerpo humano, que es un cuerpo caduco, mortal, que es un cuerpo, digamos, con fecha de vencimiento, y más bien poder trasladarnos a soportes electrónicos que puedan contener nuestra memoria. Es decir, Martins y Costa van a hacer hincapié y van a situar al despliegue tecnológico, el despliegue de la técnica, para pensarlo como un fármaco. Si hacemos referencia al uso griego del fármaco o al término griego fármaco como un veneno, que es lo que señalan, o la dimensión que Martins y Flavia y Costa, perdón, hacen hincapié, pero también como un remedio, esta doble dimensión del fármaco, que es una cosa que en ciertas dosis envenena, pero en ciertas otras dosis también cura. Es un poco esa doble dimensión de tecnología como fármaco la que también nos posibilita, o que nos abre, el tecnoceno nos abre esta senda de pensar que si la tecnología bajo ciertos usos, bajo ciertas proyecciones, nos ha llevado a tener un impacto geológico, digamos, importante y significativo, también nos podría llevar hacia, por ejemplo, la remediación, o nos podría llevar hacia caminos quizás de tecnología más sostenible, o incluso tecnología más adaptada a las circunstancias en las que vivimos. Entonces, eso por poner tan solo algunas ideas pequeñas sobre el tecnoceno. Y ya que estamos en una especie de serie, antropoceno, capitaloceno, tecnoceno, vamos ahora a ver el Cthulhuceno de Donna Haraway. Y dicho sea de paso, la pronunciación es difícil no solamente para los hablantes de español, sino que incluso también para las hablantes de inglés se vuelve un término difícil de pronunciar. Así que hacemos el mejor esfuerzo por pronunciarlo de manera correcta. Y vamos aquí con Donna Haraway. Donna Haraway nos dice y comienza diciéndonos que el antropoceno para ella no es una época y no es una era. Para Haraway, el antropoceno es un límite, es una frontera, es este límite, digamos, de crisis, o este punto límite que ella espera que sea un límite o una frontera que dure poco. Para Haraway, el antropoceno es una frontera entre el Holoceno y una época que no sabemos definir bien qué será después. Es decir, no sabemos, o al menos no podríamos decir qué es eso que viene después de haber sobrepasado los límites planetarios, o los límites que la comunidad científica establece como estos grandes paradigmas, o estos grandes límites que hacen posible la regulación ecosistémica en todas sus dimensiones. Es decir, para Haraway, el antropoceno es un límite, es como un espacio de frontera que nos promete algo. Y ese algo es justamente el Cthulhuceno. Para Haraway, el Cthulhuceno
es una época del pasado, del presente y también del futuro. Para Haraway, el Futuluceno involucra no solamente el rescate o retomar las mitologías naturalistas, panteístas, antiguas que fueron desterradas con el iluminismo, que fueron desterradas por formas, digamos, por los dioses de la ciencia, por los dioses modernos, es retomar este legado de Gaia, por ejemplo, es retomar a estos dioses primitivos, pero también el Futuluceno es pensarnos en ensamblajes, es también pensarnos en y con relación a otros, pensarnos viviendo con otros. Es esto en su dimensión del presente, pero también Haraway nos dice que el Futuluceno es el tiempo del futuro, es decir, el Futuluceno como promesa. Si habíamos dicho que el Antropoceno era este límite entre, y no sabemos qué vendría después de este límite, si el Antropoceno es el límite entre el Holoceno y algo que no sabemos qué será después, entonces para Haraway, el Futuluceno es la promesa utópica de eso que podría estar después. Es decir, ella, fiel a su pensamiento, no nos va a proponer una época con una periodicidad geológica, no nos va a decir, no nos va a poner un inicio ni un fin, sino que más bien Haraway va incluso a romper esta temporalidad de tiempo lineal que se divide en pasado, presente y futuro con el Futuluceno, diciendo que el Futuluceno no es ni pasado, ni presente, ni futuro, es los tres. El Futuluceno es como una serie, es un término que recoge al pasado, que describe el presente, pero que también hace promesas sobre un futuro. Y justamente el acercamiento que ella tiene, y por eso aquí la imagen de esta híbrida o este híbride, nos describe un poco ese pensamiento tentacular de la autora. La autora nos va a decir que ella está de acuerdo, por ejemplo, con el planteamiento del capitaloceno, pero también nos va a decir que nosotros hemos evolucionado como sociedad no solos, no de manera autopoyética, autoformada y solitaria, sino que hemos evolucionado y coevolucionado con otros seres vivos. Hemos crecido y nos estamos ahora, digamos, estamos todos juntos en un sistema planetario deteriorado, todos juntos. Ella remarca que ninguna especie actúa sola. Todos actuamos en ensamblajes, en encuentros multiespecies. Si recordamos la clase pasada, Úrsula Heine nos decía, nos ponía, nos remarcaba justamente eso, que actuamos en ensamblajes con otros seres no humanos, pero también con objetos, con sustancias químicas, con animales de compañía, con pedazos de paisajes, con elementos biofísicos. Es decir, Haraway nuevamente pone en la mira el hecho de que actuamos siempre en ensamblajes y que los seres humanos no somos el nodo central de este ensamblaje o de este conjunto o este entramado de relaciones, sino que somos solamente un nodo de este ensamblaje. Entonces, en ese sentido, el Futuluceno, al ser un tiempo también del futuro o una promesa del futuro, involucra pensar en estos ensamblajes de forma consciente. Donna Haraway nos va a hablar de los llamados encuentros multiespecie o las hibridaciones, es decir, esta promesa o esta capacidad de pensar con, vivir con y morir bien con. Y dicho sea de paso, aquí la preposición con involucra que hayan otros, y esos otros pueden ser otros humanos, otros y también otros no humanos. Y estos otros humanos justamente van a ser aquellos otros
digamos, históricamente subalternizados. Van a ser las mujeres, van a ser los migrantes, va a ser la población no blanca, van a ser también grupos disidentes, y en cuanto a los grupos no humanos, van a ser los animales de compañía, como los animales domésticos, los perros, los gatos, van a ser los animales del imaginario salvajes, van a ser también incluso los seres tierra, si tomamos la denominación que Marisol de la Cadena le va a dar a todos estos elementos como las montañas, los ríos, los bosques, ciertas objetos, digamos, o seres tierra, como va a denominarlo Marisol de la Cadena. Entonces, el Tuluceno va a ser una promesa por encuentros multiespecie y por construcción de relaciones pensadas con otros. Ya no pensar en un futuro, no solamente pensar en el futuro del ser humano como especie, sino pensar en el futuro del ser humano junto a otras especies, empezar a pensar en ensamblajes, empezar a pensar en estas formas distintas de relacionarnos con otras especies. Y a propósito de esta promesa del Tuluceno, es que Haraway nos lanza este eslogan, un poco preocupada por la población mundial. Y Haraway nos dice, hagan parientes, no bebés. Y nos dice y nos invita a generar parentesco. Y dicho sea de paso, uno de los capítulos de su libro Seguir con el problema se llama Cómo generar parentesco en la época del Tuluceno. Y lo que nos dice Haraway es que antes de que pariente hace como una especie de registro genealógico, y nos dice que antes de que pariente tenga esta noción de consanguíneo o de familia, tenga esta noción de es alguien con el cual tengo lazos sanguíneos, era simplemente el pariente era una persona con la que tenías relaciones significativas, relaciones lógicas. Lo que nos dice aquí la autora es que el que ella invite a que generemos parentesco significa que nos invite a hacernos gentil con otros, a hacernos gentiles con otros, a desarrollar prácticas de cuidado mutuos con otros, que pueden ser nuevamente otros humanos, pero que también pueden ser otros no humanos. Entonces, esto para señalar algunas de las ideas de Donna Haraway a propósito de este listado muy rápido y a muy grosso modo de estas propuestas alternativas, complementarias, disputadas del Antropoceno. Entonces, me gustaría saber si hasta aquí habría alguna pregunta o comentario, sino para pasar a la actividad. Bueno, quizá una aclaración, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo exactamente por el concepto ensamblaje y por qué Haraway decide ponerle el nombre Cthulhuceno o Chuluceno a, digamos, a esto que está describiendo, ¿no? Bien, entonces, ensamblaje, pensémoslo como redes en el cual nos encontramos con otros seres. Es decir, vamos por aquí a regresar a justamente este ejemplo que nos daba Úrsula Heine acerca de esta frase, ¿no? Iré a Berlín mañana o iré a La Oroya mañana. En esta frase parece que toda la voluntad o que todo el poder proveniera del sujeto que dice iré a Loroya mañana o iré a Huánuco mañana. Sin embargo, lo que nos propone Jaime es que detrás de una acción que parece hecha en solitario por el ser humano, por este sujeto que la enuncia, detrás de esa relación hay una serie de presupuestos. Es decir, se presupone que hay una carretera, que hay infraestructura vial que me lleve a mi destino. Se presupone que hay energía, y aquí Moore diría energía barata, combustible fósil que me lleve a mi destino. También va a presuponer que hay un clima, digamos, ideal, o que hay recursos como comida. Moore diría comida barata que me lleva a mi destino. Es decir, hay una serie de agencias, leyendo y citando ya a Heine,
de agencias distribuidas que incluyen animales, plantas, sustancias y objetos del mundo para cualquier tipo de acción. Es decir, nosotros como seres humanos no vivimos de manera autosostenida y ni actuamos en solitario ni en soledad, sino que actuamos siempre en relación con otros seres, con otros agenciamientos de seres no humanos que digamos que nos invita a pensar nuestras acciones y a posicionarnos en ensamblajes, a posicionarnos como en redes o en redes tentaculares, va a decir en este caso Haraway. Y en relación al término que ella propone de casi impronunciable del Zuzuluceno, eh, Haraway nos dice que Zuzuluceno va a derivar de Zuzulu, que podría significar, si no me equivoco, era tentáculo o una especie de red. Y las personas que aquí les gusta la ciencia ficción y que les gusta Lovecraft, podrán precisar que el término que, digamos, propone Haraway se parece mucho al dios Cthulhu de la mitología Lovecraftiana, y Haraway también lo sabía, y en una introducción de uno de sus libros nos dice que no es, nos dice que su época, la promesa que ella propone, lo que ella propone no se referencia directamente al término propuesto por Lovecraft, más bien nos dice, y un poco aquí le mete su chiquita a Lovecraft, nos dice que el dios Cthulhu, este monstruo híbrido que tenía pedazos de tentáculos y era una cosa monstruosa, nos dice que más bien ese es un tipo de dios o de mito que se debe un poco debido a los miedos eh, de Lovecraft acerca de la diversidad racial, acerca, incluso también nos dice Haraway, de la misoginia, de su miedo profundo al mar y su miedo profundo a la otredad y a las personas distintas, diferentes, y también a los migrantes que impactaron en la formación digamos, del dios Cthulhu. Haraway nos dice que no, que su propuesta no va por el lado de Lovecraft, sino que más bien es, incluso si pensamos en relación a las artes, su propuesta de science fiction, su propuesta de ficción especulativa, se abre por otros caminos que son distintos a los caminos tradicionales de la ciencia ficción si queremos, digamos, ingresar por el camino del arte.